Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice de la opresión. De participación en el PIB mundial. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y el día de hoy vamos a dirigir nuestra atención al tema del Medio Oriente. Las consecuencias de la escalada bélica en la Franja de Gaza, que terminaron con un conflicto de 8 días, pero que hay un cese al fuego muy endeble que, por cierto, no toca los asuntos cardinales del conflicto palestino-israelí. Además, también en este programa vamos a hablar sobre la elevación del estatus de Palestina en la ONU y del contexto electoral en Israel, pues se planea tener elecciones el próximo 22 de enero del 2013. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro bloque migratorio, la situación de los desplazados palestinos y también, por supuesto, de los refugiados. Soy Rina Musali y le pido que me acompañen. Con el asesinato del líder del brazo armado de Hamas, Ahmed Jabari, el 14 de noviembre de 2012 dio inicio por parte de Israel en la Franja de Gaza la operación militar denominada Pilar Defensivo. Al día siguiente, los militares palestinos respondieron al ejército israelí con el lanzamiento de misiles que llegaron hasta Tel Aviv y por primera vez desde la Guerra del Golfo de 1991 sonaron las sirenas antiaéreas en Jerusalén. El 16 de noviembre, Israel efectuó más de 200 bombardeos en Gaza, pese a una tregua con motivo de la visita de Hisham Kandil, primer ministro egipcio, cuyo gobierno propuso mediar el conflicto entre Israel y Palestina. En el contexto internacional, Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países occidentales acusaron al gobierno de Gaza de causar la escalada de violencia, mientras Turquía y los países árabes calificaron de crímenes de guerra la ofensiva de Israel. El 18 de noviembre, la organización palestina Hamas pidió terminar con el bloqueo a Gaza por parte de Israel y a sus incursiones en el territorio como parte de sus condiciones para cualquier cese del fuego. Un día después, aviones israelíes bombardearon un edificio en el centro de Gaza que albergaba la sede de varias cadenas de televisión, asegurando el ejército israelí que líderes de la yihad se escondían en él. Los esfuerzos diplomáticos se incrementaron para buscar una solución negociada a la crisis y detener la escalada de violencia, destacando las reuniones del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El 21 de noviembre de 2012, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton y el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Mohamed Kamel Ahmed, anunciaron un alto al fuego entre israelíes y palestinos, cuyo conflicto en 7 días causó la muerte de más de 170 personas y cerca de 1.300 heridos. Un giro al conflicto palestino-israelí se dio con la ofensiva bélica conocida como Operación Pilar Defensivo, que movió sus fichas para descongelar el status quo que había prevalecido en los últimos años en esta región considerada la más conflictiva del mundo. Una acción bélica que se da en un contexto completamente distinto de aquella última que se escaló en el 2008. Ahora tenemos a un Barack Obama como presidente reelecto hasta el 2016 en Estados Unidos. La llegada de una hermandad musulmana en manos del presidente egipcio Mohamed Morsi y de un Congreso dominado por los islamistas, así como una transformación de este grupo Hamas que de alguna manera se está alejando cada vez más de Irán y de Siria para acercarse estratégicamente a Qatar y a Turquía. La última escalada bélica en la Franja de Gaza se dio en el 2008. ¿Ves un escenario distinto? Hay un escenario distinto hasta cierto punto porque, por un lado, tenemos un gobierno diferente en Israel. Benjamin Netanyahu, que hasta antes de esta última ronda de violencia había contenido las operaciones militares en contra de Hamas en Gaza.
Pero además hay un escenario muy diferente porque toda la región ha cambiado. Claro. ¿no? La convulsión del mundo árabe, ¿no? La primavera la llamada primavera árabe, claro. aunque podríamos hablar de estos cambios de régimen que todavía están poco claros hacia dónde van. Y en el caso específico de Gaza, el actor principal de intermediario, que lo ha sido a lo largo de los últimos años, ha sido Egipto, donde vimos un cambio de régimen también poco claro hacia dónde va todavía, pero donde ya hay un gobierno elegido por la sociedad con un carácter islamista, la hermandad musulmana, que es el movimiento, la organización de donde emana Hamás. Tras 8 días de conflicto y un cese al fuego que todavía se antoja frágil y muy pantanoso, es que habría que preguntarse quiénes fueron los actores ganadores y perdedores de esta historia de guerra. En primer lugar, Hamás sorprendió al mundo entero cuando pudo disparar un par de cohetes en contra de Jerusalén, la ciudad multicultural y la de mayor importancia religiosa del mundo, y Tel Aviv, la urbe más grande e importante de Israel. El hecho de que Hamás haya logrado tocar el corazón más profundo de Israel y activar las alarmas de seguridad en ambas ciudades, con ello se hizo evidente que hay un Hamás más potente, más militarizado y con mayor capacidad de combate, y que dista de aquel que se hizo de la Franja de Gaza en el 2007. Que hay que también hacer a un lado esquematismos y aceptar que Hamás es un partido político, no es solamente un grupo terrorista, un partido político, y ya mostró su capacidad de negociación al hacer la paz o firmar esta tregua de finales de noviembre, que puso fin al conflicto pasado. Pero yo no estaría tan de acuerdo en llamarle una escalada de violencia. Fue mucho más brutal el bombardeo de 2006. Fueron 1.400 víctimas, 1.400 palestinos muertos en ese año. No olvidemos que Hamás estaba dividido. Por un lado estaba la organización política, la oficina política en el exilio, encabezada por Khaled Meshal, sí. En Damasco. Tenía allí sus cuarteles. Y por el otro lado teníamos un ala un poco más pragmática, representada básicamente en Gaza, ya con el primer ministro representante de Hamás, que es Ismail Haniyeh. Son como estas dos grandes figuras. Hay otros actores, por supuesto, de Hamás. Pero había una división en lo geográfico, pero también en la manera de aproximarse al programa político de Hamás. Lo que es igual es que los actores siguen enfrentados. Tenemos a Hamás, que todavía no reconoce al Estado de Israel como un Estado en el Medio Oriente, y un Israel que todavía no reconoce a Hamás como un movimiento legítimo de la sociedad palestina, que si bien emana de la hermandad musulmana, también parte del contexto en el que surge es la ocupación israelí. Entonces hay esta polarización que sigue siendo similar. Un Hamás distinto que ha sabido redireccionar su estrategia también en términos de política exterior. El detalle maestro quizás residió cuando el emir de Qatar visitó por primera vez la Franja de Gaza desde que Hamás controlara ese territorio. Quizás la primera piedra de toque para romper con el cerco aislacionista que Netanyahu impone sobre Gaza. Los cambios en el mundo árabe empujaron a que Hamás cambiara de bando y escogiera otros aliados que ya no serían los chiitas de Irán o los alawitas en Siria, sino se acercarían en primera instancia a los hermanos musulmanes de Egipto y a las monarquías del Golfo Pérsico, que son sunitas en su mayoría y tradicionales aliados de Washington. De esta manera también se empujaría a un nuevo acercamiento con Turquía, el país más representativo del islamismo democrático. A lo largo de 4 años hubo una tregua que se había mantenido más o menos gracias a que desde Hamás había el interés, desde Hamás en Gaza, el interés de evitar los ataques hacia el territorio israelí. Y uno de los actores principales era Jabari, el líder
que por cierto fue asesinado el 14 de noviembre, ¿no? Fue asesinado en una operación selectiva por parte de Israel y que fue lo que desató toda esta escalada. Javari era un actor central. Hay quien lo mencionaba como el contratista de Israel para la seguridad desde Gaza. Y además fue el responsable del secuestro de Galit Shalit, el soldado israelí que estuvo en cautiverio. Fue el responsable, sí, pero también de que se mantuviera con vida y de que se liberara. La violencia hacia Israel, los ataques hacia Israel, de parte de Hamas se hayan mantenido prácticamente nulos, pero no olvidemos que Hamas no es que Gaza no es, sí es gobernado por Hamas, pero Hamas no es monolítico y hay otras facciones palestinas mucho más radicales que Hamas. Hamas se ha enfrentado a lo largo de estos años también a levantamientos de grupos salafistas de carácter muy cercano a Al-Qaeda. Ha habido represión hacia ese tipo de oposición para poder mantener el control sobre la franja de Gaza. El líder de Hamas que fue asesinado con un misil llevaba en la mano una propuesta de paz que conocía Netanyahu. Es decir, era un personaje reconocido por Hamas, es decir, pero no era solamente un guerrero, era alguien que también estaba interesado en la pacificación. De hecho, él intervino para la negociación, para la liberación del último israelí que había sido aprehendido y retenido durante varios años por Hamas. O sea que esto permite pues darnos cuenta que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Este acercamiento estratégico de este grupo Hamas con Qatar, Turquía y Egipto probablemente obligaría a esta organización, que es considerada por Estados Unidos como terrorista, al igual que por Israel, a negociar su incorporación a la Organización de Liberación Palestina, la OLP, misma que ha sido rechazada debido al reconocimiento que hace de la existencia del Estado de Israel. Este posible giro pudiera ser muy significativo, pues ello implicaría el reconocimiento de los acuerdos firmados por dicha organización. Este último, el Movimiento de Liberación, que goza del reconocimiento internacional como el representante legítimo del pueblo palestino. De hecho, se pretende iniciar una renovada ronda de encuentros entre los representantes de Hamas y la OLP. Finalmente, sí hay ideologías en juego, sí hay quizá visiones a veces que nosotros etiquetamos, que podemos etiquetar como extremistas, pero no necesariamente están ciegas a la realidad regional. Ante esa falta de avances hacia... Tenemos un Hamas muy empoderado, ¿no? Que no reconoce la existencia del Estado de Israel. Y que no reconoce la existencia del Estado de Israel y que está capitalizando triunfos que no necesariamente son triunfos, pero lo está logrando capitalizar. Vale la pena nada más recalcar esto: Gaza no es Palestina y Gaza no se puede separar de Cisjordania. Y Gaza se ha convertido en un gran distractor para que Israel pueda profundizar la ocupación de Cisjordania. Y no de ahora, sino desde el mismo momento en que se decide la desconexión. O sea, hay una lectura ahí muy clara de cómo finalmente Gaza se ha convertido en una moneda de cambio que permite a Israel aumentar los asentamientos y la población. Y hablando de ese escenario de ganadores y perdedores, no dejemos de mirar lo que sucedió en Egipto con Mohamed Morsi, el recién estrenado presidente que de alguna manera se anotó una gran victoria diplomática al haber sido el principal mediador del conflicto, relegando a Washington a un segundo plano y sobre todo dejándole claro a Israel que no estaba de acuerdo con esa ofensiva terrestre, tal vez el ingrediente que hubiera podido poner en riesgo los tratados de paz de Camp David, y todo esto en una oleada anti-israelí en la región. Hubo una movilización de muy alto nivel en el momento que Israel amenazó con la intervención terrestre, y fue en esa coyuntura que lograron la negociación entre Israel y Hamas como un hecho inédito que posiciona un poco no un poco, sino mucho a ese grupo. Creo que tiene un enorme significado.
creo que una de las cuestiones que puede ayudar a evitar la resolución de la ONU es que no haya esta posibilidad tan flagrante de una intervención. De alguna manera Israel se preparó frente a esta escalada bélica en Gaza amenazó de una escalada terrestre, por así decirlo. Sí. ¿Eso tú piensas que hubiera puesto en juego o en riesgo los tratados de paz firmados en Camp David? Es difícil saberlo. Yo creo que esa invasión terrestre hubiera sido muy costosa. Muy costosa. Que aunque la población del sur de Israel la reclamaba, y que finalmente fue lo que hoy en día se le critica a Netanyahu, de no haber cumplido con su objetivo de acabar con Hamas, ¿no? Porque finalmente era su intención. O sea, ya hay parte de lo que Netanyahu también sabía que no podía cumplir. O sea, hubiera sido un derramamiento de sangre de ambos lados innecesario. Innecesario porque hace 4 años vimos algo muy similar, que no llevó a nada. Llevó sí a disminuir la credibilidad del Estado de Israel hacia el interior y hacia afuera. Si Morsi hubiera llamado a cancelar esos acuerdos, no lo sé, insisto, no creo que hubiera arriesgado la posibilidad de reposicionar a Egipto dentro del mundo árabe. Y quizá por eso puede ser una lectura. También insistió tanto en acabar con esta ronda de violencia y llevar a las partes a una tregua. En las últimas semanas hemos visto sacudir el tablero en el Medio Oriente. En primera instancia con un nuevo episodio de guerra en Gaza y en un segundo momento con la elevación del estatus de Palestina en la ONU. Este último hecho hay que contextualizarlo porque no es privativo de este año. Desde el año pasado ya se había hecho un intento fallido de convertir a Palestina en el estado número 194 de la ONU, algo que no consiguió porque se quedó en la congeladora del Consejo de Seguridad y con la capacidad de veto de Estados Unidos. Sin embargo, este año las cosas son distintas. Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, hizo un nuevo teje y maneje de la situación frente a la ONU. De alguna manera manejó una ofensiva diplomática menos ambiciosa, pero al final de cuentas muy exitosa. Resoluciones que han incidido en ir reconociendo paso a paso algunos de los factores que podrían favorecer a los palestinos, hasta llegar al reconocimiento de Estados Unidos de ver Palestina como una zona de ocupación, que eso les llevó muchos años aceptar, que era un territorio ocupado. Finalmente eso se aceptó. Y bueno, es muy importante que se llegue a la resolución de la ONU en un momento en que Israel ha tenido que aceptar que puede negociar con Hamas. Mahmoud Abbas lo que hace es, necesita relanzar esa posibilidad de mantenerse como líder del pueblo palestino y es reconocido internacionalmente. La comunidad internacional está interesada en evitar que Hamas también se convierte en un modelo. Eso es muy importante. Y la comunidad internacional, también hablando de la región. Totalmente de acuerdo. Regímenes como Qatar, claro, tampoco, aunque sean muy progresistas en ciertos aspectos, apoyando sí, o sea, la comunidad internacional le está apostando a Mahmoud Abbas y eso, en ese sentido, también fue un voto favorable. Es un voto favorable. Ahora, regreso porque está haciendo realidad sus palabras Netanyahu. Sí, sí, sí. En el momento que sucede lo de la ONU que aprueba mayoritariamente esta elevación de estatus, Mahmoud Abbas, por supuesto, se fortalece y Netanyahu y su gobierno no lo ven con buenos ojos, lo rechazan en lugar de buscar ahí el apoyo. La congelación del proceso de paz y la ausencia de una serie de negociaciones directas entre palestinos e israelíes fueron la principal razón para que la Autoridad Nacional Palestina incursione en nuevas medidas para avanzar en su objetivo soberanista. Fue con el apoyo de 138 países y 9 en contra que Palestina logró obtener un nuevo rango jurídico frente a la ONU. Pasó de ser una entidad a un Estado observador no miembro, una iniciativa calificada por el mismo Abbas como el certificado de nacimiento del Estado palestino.
Una respuesta que ha sido contrapunteada por Estados Unidos e Israel, quienes miran lo sucedido como un acto simbólico que raya en el unilateralismo, pues este hecho no pondrá fin al conflicto palestino-israelí ni resolverá los asuntos cardinales como la seguridad, los refugiados, los asentamientos o la cuestión de Jerusalén. Israel ya amenazó que va a retener los impuestos que generalmente tiene que trasladar a la autoridad palestina, que va a retener eso, bueno, también de parte de Estados Unidos ya detuvo la ayuda que se otorga a Gaza. Lo mismo han hecho otros países. Canadá ya retuvo también los varios millones de dólares que tenían ya rotulados para Gaza. Entonces, pues evidentemente ahí hay una intención de ahogamiento, ¿no? Genera una serie de represalias, entre ellas cortar la transferencia de cobro de impuestos. Son recursos que pertenecen a Palestina pero que pasan y se administran a través de Israel. Y dos, nuevos asentamientos en la zona que se conoce como E1, que están entre Jerusalén Oriental y el asentamiento de Male Adumim, que está metido ya en Cisjordania. Y eso, hay un reclamo de la comunidad internacional al grado de que en estas últimas horas Gran Bretaña, Francia, España, Dinamarca y Suecia hasta el momento han llamado a sus embajadores en Israel a consultas. Entonces finalmente se está aislando. La misma Estados Unidos, que votó en contra de la resolución del Estado palestino. También va a materializar esa amenaza que hizo el Capitolio de retirarle dinero de la ayuda a Gaza, que tuvo una respuesta de la Liga Árabe que dijo: si Estados Unidos hace sanciones financieras, la Liga Árabe va a contrapuntear con una respuesta para compensar esa ayuda. ¿Qué pasó con lo de la UNESCO? Posiblemente lo haga, pero Estados Unidos también reclamó a Netanyahu la decisión de construir más asentamientos en una zona a la cual se había comprometido a no hacer. O sea, Netanyahu está cruzando la línea de fuego, líneas rojas, y está así aislando a Israel. Tal vez uno de los grandes beneficios que le da esta elevación de estatus a los palestinos frente a la ONU sería esta posibilidad de acusar al gobierno israelí ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. Aumentar además su peso e influencia en el organismo internacional, participando en distintas agencias de la ONU y poderse adherir a las principales convenciones internacionales. Un movimiento que no pudo esquivar Estados Unidos a pesar de la amenaza del Capitolio de recortar millones de dólares de ayuda económica a los palestinos si la petición prosperara, generando una respuesta inmediata de la Liga Árabe, quien prometió aportar a Palestina $100 millones mensuales en caso de que la Unión Americana aplique sanciones financieras. Aunque puede parecer meramente simbólico, también permite nivelar un poco la simetría que hay entre estos dos actores. Y justamente con lo que dices, hoy en día el gobierno de Palestina, el Estado, aunque sea, nuevamente puede ser nada más un letrerito, pero al final de cuentas, tiene la posibilidad de ejercer un poco más de presión. Si sus iniciativas y sus proclamas de un acuerdo de paz fundamentado en los estados son ciertas, entonces esto le va a dar más fuerza a estos sectores moderados, progresistas, liberales, dentro de la política palestina. O sea, no todo es Hamas. Claro, también. De hecho, Hamas no es necesariamente la principal fuerza política en Palestina. O sea, al final de cuentas, no olvidemos que los asentamientos judíos en Cisjordania contravienen la ley internacional y, de hecho, son clasificados como crímenes de guerra, al final de cuentas. Muchas preguntas asaltan en términos jurídicos sobre este estatus de Palestina frente a la ONU. Sin embargo, se trata de un paso hacia adelante en la Constitución de Palestina como Estado. El estatus conseguido no le permite consolidarse, hay que decirlo, como Estado de pleno derecho.
una aspiración que solo puede ser conquistada en la arena del Consejo de Seguridad de la ONU cuando sea vinculante y permite el surgimiento de fronteras soberanas para los palestinos. El ingrediente, por cierto, que necesariamente tiene que pasar por las negociaciones con los israelíes. En la resolución reciente, sin embargo, hay signos que son interesantes. Alemania e Inglaterra no votaron en contra de la resolución, sino que se abstuvieron, lo cual ya tiene un signo, ¿no? Que no están completamente de acuerdo en el reconocimiento, pero que tampoco están de acuerdo en que las condiciones continúen así. La función de la ONU, pues lo que veo simplemente es, vamos a ver el verdadero carácter institucional ahora de los palestinos, si son capaces de asumirse como Estado y asumir que como Estado pueden alternar con el Estado de Israel, porque pues finalmente de eso se trataría, ¿no? Es decir, la postura de Israel, como bien sabemos, es de que no tiene capacidad para ser Estado, dada la divergencia entre los grupos que manejan las fuerzas, no solamente políticas, sino las fuerzas militares de los palestinos. ¿Qué más gana Netanyahu con todo esto? Yo creo que gana el haber hecho realidad su discurso de que Israel se está aislando, y está aislado y nadie lo quiere, llevándolo a eso tan llano como eso. A ver, platícanos bien. Finalmente su discurso es: vivimos en una región que no nos quiere, vivimos en un mundo que no nos quiere. Israel es visto, o sea, hay este discurso del antisemitismo que ha sido manipulado también en aras de una capitalización política por parte del gobierno de Netanyahu, que no creo en él. Pero al final de cuentas, en el momento que Mahmoud Abbas ve que Hamás capitaliza la última ronda de violencia, que está cada vez siendo más relegado, logra el consenso internacional y también de muchas potencias para poder llevar ante la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General, la elevación del estatus de Palestina como un Estado no miembro. Varias lecciones de todo esto. El reciente episodio de guerra en Gaza de alguna manera ayuda a conquistar las aspiraciones diplomáticas de los palestinos en la ONU, pero sobre todo logra reposicionar a la Autoridad Nacional Palestina y al muy debilitado y cuestionado Mahmoud Abbas, que de alguna manera ahora crece su talla y su estatura para poder negociar con Hamás, que también hay que decirlo, Hamás resulta ganador también en cierta medida con este episodio de guerra en Gaza en cuanto a su mayor posicionamiento y popularidad. Ante esto tenemos a un Benjamín Netanyahu que se le están complicando las cosas. Frente a un Hamás más fortalecido, una Autoridad Nacional Palestina que ya rindió frutos y que de alguna manera van a crecer sus márgenes de negociaciones y de maniobra frente a Israel. Hay condiciones que finalmente jamás ha ido capitalizando. Los israelíes se fueron porque nosotros los expulsamos. Aunque no haya sido eso cierto, pero finalmente es lo que está permeando en la opinión pública. No nada más de Palestina, sino también del mundo árabe y quizá de otras regiones, que finalmente es la violencia la que está dando resultados, cuando no es necesariamente eso. Y eso, lamentablemente, no ha sido reaprendido por Israel. O sea, sí hay, por un lado tenemos a Hamás como un actor que cada vez es más central en la vida política palestina, pero también tenemos una Autoridad Nacional Palestina. Que ha sido muy cuestionada, pero que ahorita sí rindió frutos. Que ha sido muy cuestionada. Con lo de la ONU. Y que no hay mes en donde no se hable, queremos un acuerdo de paz con Israel. Queremos un Estado independiente, una Palestina independiente en los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental como capital, donde finalmente Jerusalén, como uno de estos temas tan sensibles, no implica una división necesariamente. Hay un montón de proyectos que hablan de una ciudad abierta que pueda ser compartida. Pero se ha ido desconociendo, se ha ido relegando. La ofensiva bélica en Gaza y la victoria diplomática de Palestina en la ONU no pueden ser descontextualizadas ni sustraídas de este contexto electoral que va a tener Israel el próximo 22 de enero del 2013.
Ante este escenario de convulsión en el Medio Oriente, valdría la pena preguntarnos si finalmente Benjamín Netanyahu fue ganador o perdedor en este episodio de guerra y qué matices están transando ahora en el Medio Oriente. También hay que preguntarnos si fue una buena idea el haber asesinado al jefe militar de Hamas, al señor Jabari, por cierto, el responsable de haber secuestrado al soldado Gilad Shalit, este militar israelí que de alguna manera estuvo en cautiverio alrededor de 5 años. Pero creo que a la luz de lo que ha estado ocurriendo, pues seguramente las elecciones tendrán que estar impactadas por todo este proceso de paz. Sí ha habido en la historia cuestiones muy extrañas, a veces ante avances que permiten pensar que nos estamos acercando a la paz, votan más por los conservadores, ¿no? y adquieren más poder, ¿no? En lugar de los liberales que en todo caso pues han tenido algunos gestos a veces como más propicios a una resolución pacífica, que eso es lo que está requiriendo la región. Finalmente son ciclos que de alguna manera se repiten, donde la seguridad, que sí es un tema importante, muchas veces no es, aunque venga la etiqueta de que es un asunto de seguridad, en realidad hay intereses políticos. Entonces esa es una de las lecturas, que finalmente Netanyahu necesitaba crear un contexto que le pudiera asegurar pues ganar las elecciones del 22 de enero. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir figuras. Antes del asesinato de Jabari, si bien hubo alguna serie de escaramuzas y del lanzamiento de misiles desde Gaza hacia territorio israelí, ya Tzipi Livni, Ehud Olmert, que fueron figuras dentro de Kadima y del Likud antes, empezaron a hablar de regresar a la política. Y entonces, aunque no hay en la oposición una figura clara que pudiera hacerle sombra a Netanyahu, estas sí son dos figuras que tienen fuerza y que podían disminuir, si no su posibilidad de ganar, sí la de mantener un control casi pared a pared dentro del Parlamento israelí. Netanyahu y todo su equipo, aspirantes a la reelección, tuvieron que haber calculado esta ofensiva bélica en Gaza en términos de rentabilidad política. Por un lado, gran parte de los israelíes, siempre preocupados por su seguridad, apoyaron la escalada violenta como una reacción frente a los miles de misiles que se lanzaban desde escuelas y edificios públicos de Gaza hacia Israel, y que, por cierto, pudieron ser interceptados en su gran mayoría por el Domo de Hierro, el escudo antimisiles israelí financiado en gran parte por Estados Unidos y que comprobó ser muy exitoso al minimizar las muertes de civiles. Por otro lado, probablemente el establishment israelí desestimó la capacidad bélica de Hamas al haber llegado misiles a Tel Aviv y Jerusalén, algo que ha preocupado de sobremanera al pueblo judío y que se ha traducido en cuestionamientos al gobierno presente. El electorado ahora en Israel seguramente tendrá una enorme responsabilidad y yo creo que seguramente lo vislumbrará, aunque por otra parte sí la campaña última pues generó mucho temor en la población, algo que no había sucedido antes, sobre todo cuando se divulgó mucho que los misiles nuevos tenían capacidad de llegar a Tel Aviv o a Jerusalén, ¿no? Lo cual pues creo que no se comprobó de manera fehaciente, ¿no? Todo esto se dio por este móvil electoral de Netanyahu, pero por otro lado tampoco le salieron muy bien las cosas a Netanyahu, porque de alguna manera es un desastre de seguridad que este domo de hierro, que ha sido muy exitoso, que es este escudo antimisiles, pues haya interceptado muchos de los misiles, los haya neutralizado, pero finalmente toca en lo más profundo a la sociedad israelí. Entonces, como que hay muchos dilemas, no hay muchas lecturas. Sí, hay otra lectura que es precisamente eso. Israel necesitaba demostrar que tenía la capacidad de contener una agresión por parte de Hamas. Y ahí sí fue exitoso Netanyahu. Fue exitoso porque se echó a andar este domo de hierro con bastantes casos de éxito.
¿no? Se evitó que cayeran misiles en zonas pobladas. Y por eso bastante tenemos, más civil. la diferencia de 160 muertos contra 6 muertos, ¿no? En el caso que de Israel, también, digo, que, más menos. Que no es sí, claro, por un lado, un misil Al-Fajr de procedencia iraní, pues no se compara con la fuerza bélica que puede tener Israel, simplemente pensar en un par de F-16, claro, ¿no? claro. Que tienen mucho más precisión, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí hay una serie, las casualidades son diferentes, ¿no? Es parte de la simetría, el poder militar. Jamás, a final de cuentas, mantiene lo que ha hecho durante varios años, que solo a partir de la violencia y la resistencia armada se puede retirar a Israel. Israel también se arriesgó a perder a su gran aliado de Medio Oriente. Me estoy refiriendo a Egipto, cuando ordenó a sus fuerzas militares a prepararse para una escalada territorial. Un hecho que no sucedió gracias a la interlocución de Morsi, el nuevo presidente egipcio, que logró establecer un alto al fuego. Un acuerdo que, aunque no aborda los problemas más espinosos entre Israel y Gaza, sí pide detener las agresiones y acciones bélicas entre ambas partes, además como solicita la apertura de los cruces fronterizos y facilitar el movimiento de personas y transferencia de bienes. Este último punto dista de favorecer a Netanyahu, quien se ha negado hasta ahora a abrir la frontera sur con Gaza en aras de defender su política de bloqueo y aislamiento debido a esta ofensiva de misiles sobre Israel. Egipto no le conviene romper con Estados Unidos, porque al final de cuentas sigue recibiendo ayuda gracias al acuerdo de paz que tiene desde los finales de los 70. Entonces, sí hay ideologías, están en juego las ideologías, pero también hay intereses. Hay intereses económicos, hay intereses incluso militares, hay intereses de influencia en la región, de ser actores influyentes. Egipto renace de alguna manera como un actor, sin olvidar que está Qatar, que está Turquía, que está el propio Irán, que son actores que también han movido sus piezas, y en un tablero tan convulsionado como es hoy en día el Medio Oriente, pues todos buscan también sacar provecho, y también lo van a hacer de manera pragmática. Y en este caso Morsi sacó sus dones de estadista, islamista o no, pero finalmente es en el rol de presidente de Egipto, una gran victoria diplomática, que es la nación, el país con mayor población, es el país más árabe más grande, y lleva a Hamas también a negociar con Israel. De entrada, haber abierto una ofensiva bélica en Gaza justamente en la antesala de las elecciones de Israel fue una jugada arriesgada para Netanyahu. Sin embargo, el primer ministro sigue bien posicionado ante la sociedad israelí y enfrenta, hay que decirlo, pocos contendientes de peso en la próxima jornada electoral. Un hecho que posiblemente lo haga repetir en su cargo bajo la bandera del partido Likud. No olvidemos que el ministro de Defensa, Ehud Barak, anunció su retiro de la política, el militar israelí más condecorado y un político de gran influencia que posiblemente le deja en el camino más despejado a Netanyahu. Otras figuras que puedan surgir, Tzipi Livni o Tzipora Livni, que fue líder de Kadima, después de que Ehud Olmert tiene que renunciar acusado de corrupción, aunque ya lo absolvieran de ese caso. Bueno, está formando un nuevo partido político donde aparentemente puede generar un poco de consenso en el centro derecha, centro izquierda del espectro israelí. Y eso podría hacerle algo de sombra a Netanyahu. No olvidemos que en las últimas elecciones Netanyahu obtiene menos votos que Livni, pero tiene menos posibilidades de crear gobierno, y eso es lo que le permite a Netanyahu generar esta gran coalición que armó. Y si bien Netanyahu todavía tiene muchas posibilidades de mantenerse como primer ministro, de mantener una coalición suficientemente grande, hoy en día creo que también hay elementos suficientes, condiciones que van a permitir hacerle más sombra, desde la misma izquierda, centro izquierda, izquierda de Israel. ¿Por quién van a votar los israelíes que viven en los asentamientos, ¿no? Pues evidentemente que van a votar por el status quo, por los conservadores,
y para los que están interesados en los asentamientos, pues quien les garantice que esos asentamientos continuarán, ¿no? Aunque ahora habrá que ver si frente a la resolución de la ONU todo esto continúa como si no hubiese pasado nada, ¿no? La réplica de este conflicto bélico en Gaza y la victoria diplomática de los palestinos en la ONU han hecho que tanto Hamás como la Autoridad Nacional Palestina de alguna manera se sienten ahora a dialogar sobre el futuro de Palestina. Dos fuerzas que han estado contrapunteadas y que han estado en constante conflicto en los últimos años y que ahora se van a sentar a una mesa de negociaciones en conjunto también con algunos representantes de la OLP, un hecho significativo. Habría que decir entonces que bajo todo este contexto y este panorama, nuevamente quien sale desfigurado, por así decirlo, es Benjamín Netanyahu ante una posible y ansiada reconciliación intrapalestina por parte de Hamás y también de Mahmoud Abbas. Creo que estamos en un momento que seguramente espero resulte un parteaguas entre la historia reciente y el futuro en esa región. Creo que la misma gente que habita esos sitios se merece también vivir con tranquilidad y con más calidad de vida en el caso de todos los países involucrados. También es importante no dejar de lado que a pesar de este ambiente de guerra, de ocupación, de terrorismo, etcétera, hay a nivel de lo social y también de lo político una gran cantidad de iniciativas, movimientos, organizaciones de israelíes y palestinos que cooperan, claro, y que construyen una paz que no se ve. No se ve porque no hace ruido. Abajo, ¿no? Claro. Es una paz de raíz, claro. Es una construcción de paz. Falta hacer la paz entre los líderes, pero la construcción está ahí y requiere sí de ese impulso para poder terminar de levantarse. No hay una guerra, o como diría Leonard Cohen, hay una guerra entre los que dicen que hay una guerra y los que no hay una guerra, ¿no? Al final de cuentas es a construir un discurso diferente. La guerra como la paz son construcciones sociales y desde ahí yo creo que hay oportunidades de cambiar esta dinámica. Los invito ahora a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. El gobierno de Perú defendió ante la Corte Internacional de Justicia su frontera marítima con Chile. Lima argumenta que la frontera en el Océano Pacífico con su vecino todavía tiene que ser fijada, mientras que Santiago de Chile estima que los límites ya se establecieron en acuerdos bilaterales firmados en la década de los 50. Periódicos independientes de Egipto decidieron no salir este martes en señal de protesta por el proyecto de la nueva constitución al considerar que atenta contra la libertad de expresión. Este 4 de diciembre la oposición volvió a las calles para denunciar la ampliación de poderes autootorgada por el presidente Mohamed Morsi. Estados Unidos no tolerará el uso de armas químicas en Siria y actuará con rapidez si la amenaza es inminente. Así lo señaló la secretaria de Estado Hillary Clinton ante los rumores de que Siria podría hacer uso de armas químicas. Mientras estas declaraciones se daban, continúan los intensos combates en torno de la capital siria. La canciller alemana Angela Merkel fue reelecta presidenta de la Unión Cristiano-Demócrata Alemana, partido que lidera desde el año 2000 con el 97.94% de los votos del Congreso. Cerca de 1 millar de delegados expresaron así su claro respaldo a la canciller de cara a las elecciones legislativas previstas para septiembre de 2013.
El líder del grupo terrorista colombiano ELN, Nicolás Rodríguez, alias Gavino, dijo que han tenido acercamientos con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en busca de un proceso de paz como el que el Ejecutivo protagoniza con las FARC. Comentemos, aunque sea de manera breve, algunos de los principales acontecimientos de la agenda internacional en los siguientes días. Le platicamos que el próximo 7 de diciembre se va a llevar a cabo una reunión de jefes de Estado de los países del Mercosur. Ya confirmó su presencia el recién electo presidente de Venezuela, Hugo Chávez, además de que se van a tocar una serie de temas relacionados con esta integración económica y comercial. Es importante comentar que también seguramente va a salir a luz o a flote todo el tema de la destitución de Fernando Lugo en Paraguay y de esta expulsión de ese país sudamericano de este esquema de integración regional. El 10 de diciembre se celebra un nuevo aniversario más de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. Nuevamente un recordatorio sobre las grandes ausencias pendientes y las asignaturas que todavía tenemos que transitar en esta materia. Y por último, y no menos importante, el 11 de diciembre se lleva a cabo la cuarta cumbre del Grupo de Amigos de Siria, es decir, un grupo que de alguna manera estuvo impulsado por el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, en donde se buscan tejer una serie de soluciones a este conflicto fuera del Consejo de Seguridad. Se trata de una reunión que van a participar más de 90 gobiernos, estados, observadores internacionales y también organismos de otros países. Bueno, pues vamos a un corte y cuando regresemos, toda la información legislativa de carácter internacional. No se vaya. En Islam, la justicia es una base. Iniciemos nuestro tradicional bloque legislativo con la información internacional más relevante de lo que sucedió tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En un primer momento les platicamos que la Cámara de Diputados se pronunció por elevar el estatus de Palestina ante la ONU. Veamos los detalles. Consideramos que la solicitud de Palestina para ser considerado un Estado observador no miembro de la Organización de las Naciones Unidas podría contribuir al entendimiento y alcanzar acuerdos de paz en el Medio Oriente, azotado por la violencia bélica. Y le hacemos un llamado a que por medio de una política exterior de Estado, coadyuve a que palestinos e israelíes logren un acuerdo que les alcance para una vecindad de paz y prosperidad. Respaldamos el reconocimiento de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas y expresamos nuestro apoyo para la continua construcción de negociaciones de paz para el único beneficio de ambos pueblos. Es necesario que este jueves el Sistema de Naciones Unidas tenga la capacidad y valentía de decir: ya nunca más ignoraremos el derecho de uno y otro a vivir y dejar vivir en paz. Resulta verdaderamente lamentable que nuestro país hasta el momento se haya negado a reconocer, como toda Latinoamérica, al Estado palestino. Estamos convencidos que se puede conseguir mucho si como país seguimos los principios que han guiado históricamente nuestra política exterior y que requieren ser retomados cuanto antes. Solución pacífica de los conflictos. En la Cámara de Diputados se acordó la conformación de delegaciones permanentes que representarán a la Cámara de Diputados frente a asambleas y organismos internacionales de corte parlamentario. Ante el Parlamento Latinoamericano, conocido como Parlatino, la Confederación Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Centroamericano, ante la Comisión Parlamentaria Mixta de México y la Unión Europea, el Foro Interparlamentario de las Américas,
o bien ante la Unión Interparlamentaria Mundial, así como el Foro Parlamentario Asia-Pacífico y finalmente ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En el Senado de la República se llevó a cabo la 25 reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de las Américas, conocida mejor como la COPA. Para el Senado de la República es de gran valía el que hoy celebremos nuestra 11ª reunión del Comité Ejecutivo de la Red. Hay muchas cosas por hacer. Tenemos un gran orden del día en donde estamos preparando nuestra reunión anual, tanto de la Red como de la COPA. Durante la reunión, las y los legisladores participantes destacaron la importancia de la participación femenina en el área parlamentaria y en los distintos órdenes de gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo reconocieron que aún existe la subrepresentación femenina en la política y temas pendientes como la discriminación y violencia hacia este sector de la población. Las mujeres, como ustedes saben, están subrepresentadas en los parlamentos, están subrepresentadas a los niveles de conducción y decisión parlamentaria en general. Hay una serie de reglas formales y reglas informales que no permiten la diversidad en los parlamentos. Creo que tenemos que fortalecer la participación de las mujeres a todo nivel, la institucionalidad que permita esta participación. Es muy importante lograr subir el nivel institucional para que América Latina y el Caribe se encuentren a los altos niveles de países como Francia o como Finlandia. Argumentos a los que se sumó la senadora Cristina Ruiz Sandoval del Grupo Parlamentario del PRI. Sin embargo, del mismo modo en el que existen conquistas que celebrar, debemos reconocer que persisten todavía desigualdades profundas en la distribución de oportunidades para las mujeres. La Comisión de Relaciones Exteriores Europa sostuvo una reunión de trabajo con uno de los vicepresidentes del Senado de la República Checa, el senador Zdeněk Kromach, quien externó la importancia de estrechar vínculos con México, especialmente un nicho de oportunidad en el área energética. Tenemos que ver también las cuestiones del sector energético, de los recursos alternativos. Pueden ser recursos solares, plantas eólicas, biotecnología. Y son áreas en las que seguramente podríamos cooperar. Hoy se impone la búsqueda de un sentimiento universal de solidaridad. Dnes hledáme univerzální pocit solidarity. Y que estoy seguro que a través de este diálogo entre parlamentarios a jsem si jistý, že prostřednictvím tohoto meziparlamentárního dialogu permitirá a ambos países encontrar siempre nuestras coincidencias. Alinear los objetivos comunes entre México y Estados Unidos a fin de mejorar la relación y los vínculos múltiples que existen es que académicos del Instituto Autónomo de México, el ITAM, y del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, expusieron en la conferencia recomendaciones de políticas en las relaciones México-Estados Unidos que organizó la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. ¿Cuáles son los objetivos de Washington en tema de migración en los últimos 12 años, desde el 11 de septiembre del 2001? El objetivo de Washington ha sido una migración legal, ordenada y segura. Y México necesita eso. Necesitamos quitarnos realmente esta idea de que lo que necesitamos es mandar a más mexicanos allá. No, el tema, y nos conviene enormemente a los mexicanos, es migración ordenada, legal y segura. Definir los intereses nacionales de México. Pero una vez hecho eso, si queremos dar un salto de calidad en la relación con Estados Unidos, necesitamos a fuerzas, de manera imperativa, decir, a ver, ¿en dónde podemos alinear? ¿En dónde podemos conjuntar
intereses, en donde le podemos dar contenido a ese que en buena medida se quedó en la retórica durante el gobierno del presidente Obama de responsabilidad compartida. Algo que tenemos que trabajar muchísimo tiene que ver con el concepto de empatía cultural. Simpatía es tratar de entender al otro, pero empatía es pensar y sentir como el otro, y eso, aunque de suyo es imposible, es una aproximación muy importante. Para poder empezar a construir y poder hacer una propuesta concreta, pues tenemos que llegar con esa visión a Estados Unidos. Y siempre la pregunta en Estados Unidos es, ¿y ustedes qué proponen? Porque siempre es exigencias a Estados Unidos, pero también tenemos que tener una autocrítica de que no tenemos una política de Estado nosotros tampoco hacia este tema. En este programa que hemos dedicado toda nuestra mirada y atención a la escalada bélica en Gaza, que ahora pues vive un cese al fuego, y además de la elevación del estatus de Palestina en la ONU, pues ahora iniciemos nuestro bloque migratorio con un tema por demás importante, la situación de los refugiados palestinos. La complejidad del conflicto palestino-israelí se labra en las diferencias históricas, religiosas, lingüísticas, culturales y hasta en las diferentes percepciones de vida. Un conflicto que de alguna manera también ha tenido como una de sus principales consecuencias los refugiados y los desplazados palestinos que de alguna manera han tocado la alarma en la comunidad internacional. Alrededor de 5 millones de palestinos se encuentran viviendo en campamentos y albergues en Jordania, Líbano, Siria y al interior de la Franja de Gaza y Cisjordania. Una cifra que representa 1/3 de los refugiados del mundo y que nos da cuenta de una problemática que se viene acarreando desde generaciones atrás y que todavía no encuentra respuesta a su desarraigo, pobreza y discriminación. A lo largo de estos años han surgido varias organizaciones que buscan dotar de servicios básicos a esta población en materia de educación, atención sanitaria y ayuda humanitaria, una iniciativa que más que nada ha encontrado eco en la Agencia de la ONU de Ayuda a los Refugiados Palestinos. Si bien la Agencia de la ONU para ayudar a los refugiados en Palestina ha sido una institución clave, ahora esta organización está pasando por momentos difíciles debido a la situación de crisis económica mundial que se padece desde el año 2008 y que ha causado una sequía de los recursos por los recortes a las donaciones y contribuciones internacionales. La política de austeridad de la agencia, sumada a la situación de desempleo de los palestinos, ha generado una situación de desesperanza y frustración que difícilmente se podrá ver superada en un corto plazo. Sin embargo, hay un hecho que no puede pasar por desapercibido. Hoy existen 1,5 millones de palestinos que viven al interior de Israel y que se les reconoce su ciudadanía palestino-israelí, que cuentan con una igualdad de derechos y obligaciones frente a la sociedad y que también están representados en el Congreso. Muchas asignaturas pendientes en este largo y espinoso conflicto palestino-israelí, una serie de avances que siempre está conjugado con una espiral de resentimientos, de desencuentros y de retroceso. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional, pero le pedimos y lo invitamos a que usted visite el portal del Canal del Congreso en la dirección www.canaldelcongreso.gov.mx. Pues gracias por su atención y compañía, soy Rina Musali y les agradezco mucho el haber estado el día de hoy con nosotros. Les recuerdo como siempre que Vértice Internacional es un programa que se transmite todos los martes a las 8 de la noche y en retransmisión los sábados a las 8 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.